Dijeron que ningún hombre querría casarse conmigo. 12 hombres en 4 años miraron mi silla de ruedas. Y desaparecieron de mi vida. Pero lo que ocurrió después cambió absolutamente todo. Mi nombre es Isabella Wetmore. Y esta es la historia de cómo pasé de ser considerada una mujer rota a convertirme en la esposa del hombre más temido de Virginia. Virginia. 1858. Yo tenía 22 años. Y la sociedad ya había decidido cuál sería mi destino. Mis piernas dejaron de funcionar cuando tenía 9 años. Un accidente de carruaje destruyó mi columna. Y desde entonces viví atrapada entre miradas de lástima, silencios incómodos y rumores crueles. Pero el verdadero problema no era mi silla de ruedas. Era lo que representaba. Una carga. Una mujer incapaz de cumplir el papel que la sociedad esperaba de una esposa. No podía bailar. No podía caminar junto a un marido importante. No podía correr detrás de sus hijos. Y según algunos médicos, ni siquiera podría tenerlos. Ese rumor se extendió por toda Virginia como fuego. Y destruyó lo poco que quedaba de mi reputación. Mi padre organizó 12 propuestas de matrimonio. 12. Y cada rechazo fue peor que el anterior. Mi hijo necesita una mujer fuerte. No queremos problemas médicos en la familia. Sería una vergüenza social. Escuché esas palabras tantas veces que terminé creyendo que nadie podría amarme jamás. Hasta que apareció él. El hombre al que todos llamaban la bestia negra. Su nombre era Josiah. Medía casi 7 pies. Trabajaba como herrero en la plantación de mi padre. Y había algo en él. Algo que aterrorizaba a todo el mundo. Su tamaño. Su fuerza. Sus ojos silenciosos. Los visitantes blancos evitaban mirarlo directamente. Las mujeres cambiaban de camino cuando él aparecía. Y los niños susurraban historias sobre él por las noches. Decían que podía romper huesos con las manos. Que una vez había levantado un caballo herido él solo. Que parecía más una criatura salvaje que un hombre. Pero nadie conocía la verdad. Nadie. Hasta el día en que mi padre entró en mi habitación. Cerró la puerta. Y dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Voy a entregarte a Josiah. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué has dicho? Él cuidará de ti. Será tu esposo. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Padre. Josiah es un esclavo. Mi padre bajó la mirada. Lo sé. Entonces entendí algo aterrador. Mi padre estaba desesperado. Porque sabía que ningún hombre blanco aceptaría casarse conmigo. Y tenía miedo de que cuando muriera, yo terminara sola. Abandonada. Dependiendo de familiares que me despreciaban. Pero había algo que ninguno de los dos esperaba. Porque cuando finalmente conocí a Josiah, descubrí que el hombre más temido de Virginia también era el más amable. La primera vez que entró en la habitación,
Tuvo que agachar la cabeza para pasar por la puerta. Era enorme. Sus manos estaban llenas de cicatrices del hierro caliente. Y aún así, evitaba mirarme directamente, como si tuviera miedo de incomodarme. Ella es mi hija Isabella, dijo mi padre. Josia inclinó ligeramente la cabeza. Mucho gusto, señorita. Su voz me sorprendió. No era agresiva. No era brutal. Era tranquila, profunda y extrañamente gentil. Mi padre explicó la situación. El silencio que siguió fue insoportable. Hasta que hice la única pregunta que realmente importaba. ¿Quieres esto? Josia levantó lentamente los ojos hacia mí. Y por primera vez, vi tristeza en ellos. No estoy acostumbrado a que alguien me pregunte. No estoy acostumbrado a que alguien me pregunte lo que quiero. Aquella frase me destruyó por dentro. Porque entendí que los dos estábamos atrapados. Yo, en mi cuerpo, y él, en una vida que jamás había elegido. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Le pregunté si sabía leer. El miedo apareció en su rostro inmediatamente. Leer era ilegal para un esclavo en Virginia. Después de unos segundos, respondió en voz baja. Sí. Aprendí solo. Y aquella noche, el hombre al que todos llamaban monstruo, comenzó a hablar conmigo sobre Shakespeare, sobre filosofía, sobre libertad, sobre sueños imposibles. Y mientras lo escuchaba, algo dentro de mí empezó a cambiar. Porque por primera vez en muchos años, alguien me estaba mirando como si yo fuera una persona. No una carga. No una vergüenza. No una mujer rota. Solo Isabella. Los días siguientes fueron extraños. Dos personas atrapadas en una situación imposible. Intentando convivir bajo el mismo techo. Mi padre ordenó preparar una habitación para Josia. Justo al lado de la mía. Separadas por una puerta de madera antigua. Como si aquella pequeña distancia pudiera mantener las apariencias. Pero la verdad era mucho más complicada. Porque desde el primer momento, empecé a notar cosas sobre Josia. Cosas que nadie más parecía ver. Cada mañana, él llegaba antes del amanecer. Encendía el fuego de la chimenea. Preparaba agua caliente. Y después ayudaba a mover mi silla por la casa. Pero jamás me tocaba sin pedir permiso. Jamás. ¿Puedo ayudarla? Siempre hacía la misma pregunta. Como si mi dignidad todavía importara. Y eso me confundía. Porque durante años, muchos hombres me habían tratado como un objeto roto. Pero Josia, el hombre al que todos llamaban monstruo, me trataba como si fuera alguien valioso. Una tarde, mientras llovía afuera, lo encontré sentado junto a la ventana de la biblioteca, leyendo en secreto. Cuando levantó la vista y me vio, cerró el libro inmediatamente, como si hubiera cometido un crimen. Lo siento, señorita.
No quería tocar los libros de la casa. Miré la portada. Hamlet. ¿Te gusta Shakespeare? Josiah dudó unos segundos. Después asintió lentamente. Mucho. Aquello me sorprendió más que cualquier otra cosa. Nadie me había dicho nunca que un esclavo gigante y cubierto de cicatrices pasaba las noches leyendo poesía. Me acerqué lentamente con la silla. ¿Cuál es tu personaje favorito? Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No miedo. No tristeza. Pasión. Calibán. Respondió. Todos lo llaman monstruo. Pero nadie intenta entender. Todos lo llaman monstruo. Pero nadie intenta entenderlo realmente. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Porque entendí que Josiah estaba hablando de sí mismo. Y quizá también de mí. Aquella conversación duró horas. Hablamos de libros, de libertad, de música, de lugares que ninguno de los dos había visto jamás. Y poco a poco, el miedo empezó a desaparecer. Descubrí que Josiah era inteligente. Mucho más inteligente que la mayoría de hombres que me habían rechazado. Pero había algo aún más peligroso. Yo empezaba a sentirme feliz cerca de él. Y eso era algo que no me permitía desde hacía años. En mayo, Josiah me llevó por primera vez a la herrería. El lugar era oscuro, caliente, lleno de humo y metal. El sonido del martillo golpeando el hierro hacía temblar el suelo. Y aún así, nunca me había sentido tan viva. Josiah trabajaba como si el fuego le obedeciera. Sus enormes brazos levantaban el martillo una y otra vez, transformando hierro bruto en herramientas perfectas. ¿Quieres intentar?, preguntó de repente. Lo miré sorprendida. Nunca he hecho algo así. Entonces hoy será la primera vez. Preparó una pieza pequeña de hierro. Acercó mi silla al yunque. Y colocó el martillo en mis manos. Pesaba más de lo que esperaba. Golpea aquí. Levanté el brazo. Y golpeé débilmente. El metal apenas se movió. Josiah sonrió. No tengas miedo. El hierro siente tus dudas. Volví a golpear. Más fuerte esta vez. El sonido metálico llenó toda la herrería. Otra vez. Y otra. Hasta que terminé respirando agitadamente. Cubierta de sudor. Pero riendo. Riendo de verdad. Josiah observó el pequeño trozo de hierro doblado. Tu primera pieza. No es perfecta. Dije. Él negó lentamente con la K. Él negó lentamente con la cabeza. No necesita ser perfecta. Solo necesita ser tuya. Nadie. Absolutamente nadie me había hablado así antes. Y fue en ese momento, rodeada de fuego, humo y metal caliente, cuando empecé a darme cuenta de algo aterrador. Me estaba enamorando de él. Pero amar a un hombre como Josiah en Virginia
Podía destruirnos a los dos. Intenté luchar contra lo que sentía. De verdad lo intenté. Porque sabía perfectamente lo que significaba. Una mujer blanca. Y un hombre negro esclavizado. En Virginia. En 1858. No era solo un escándalo. Era peligroso. Mortalmente peligroso. Así que durante semanas evité quedarme sola con Josiah más tiempo del necesario. Dejé de ir tan seguido a la herrería. Y cuando hablábamos, intentaba mantener distancia. Pero había un problema. Josiah también estaba cambiando. Podía verlo en la forma en que me miraba. En cómo apartaba los ojos demasiado rápido. En cómo sus manos temblaban ligeramente. Cada vez que rozaban las mías al ayudarme a mover la silla. Y cuanto más intentábamos ignorarlo, más fuerte se volvía aquello entre nosotros. Una noche de junio. Una tormenta golpeó la plantación con tanta fuerza que las ventanas comenzaron a temblar. Los relámpagos iluminaban la casa entera. Y cerca de la medianoche, escuché pasos frente a mi habitación. Después, un golpe suave en la puerta. ¿Isabella? Era Josiah. Abrí. Y lo encontré completamente empapado por la lluvia. Hay una filtración en el techo del pasillo. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Asentí lentamente. Pero antes de que pudiera responder, un trueno sacudió toda la casa. Y por reflejo, me aferré a él. Fue solo un segundo. Pero sentí algo. Algo que me hizo olvidar respirar. Josiah se quedó inmóvil. Sus enormes manos rodearon lentamente mis hombros. Con una delicadeza imposible para alguien tan fuerte. Isabella. Nunca había dicho mi nombre así. Como si tuviera miedo de romperlo. Levanté la mirada hacia él. Y entonces ocurrió. El primer beso. Lento. Tembloroso. Prohibido. Pero también el momento más hermoso de toda mi vida. Porque por primera vez alguien me besaba. No por obligación. No por lástima. No por conveniencia. Sino por amor. Cuando nos separamos, ambos estábamos aterrorizados. Esto está mal. Susurró Josiah. Lo sé. Si alguien descubre esto, no me importa. Pero sí importaba. Y los dos lo sabíamos. Porque el mundo afuera de aquella habitación jamás permitiría algo así. A partir de aquella noche, todo cambió. Ya no éramos simplemente dos personas compartiendo una casa. Ahora éramos dos personas enamoradas. Intentábamos ocultarlo. Pero el amor cambia la manera en que alguien mira. La manera en que sonríe. La manera en que respira cerca de otra persona. Y tarde o temprano, alguien iba a darse cuenta. En agosto, mi padre comenzó a observarnos más de lo normal. No decía nada. Pero podía sentirlo. Veía cómo Josiah corría hacia mí cada vez que necesitaba ayuda.
Como yo buscaba cualquier excusa para pasar tiempo en la herrería. Como nuestras conversaciones parecían interminables. Y entonces, una noche, todo se derrumbó. Josiah y yo estábamos en la biblioteca. Solos. Leyendo poesía junto al fuego. Cuando él terminó de leer, levantó lentamente la vista hacia mí. Y sonrió. ¿Qué? Pregunté nerviosa. Nunca pensé que alguien pudiera mirarme sin miedo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Y yo nunca pensé que alguien pudiera mirarme. Como si todavía valiera algo. Josiah se acercó lentamente. Después se arrodilló frente a mi silla. Y tomó mi mano. Vales más que cualquier persona que he conocido. Sentí lágrimas en mis ojos. Y justo cuando iba a besarlo, escuchamos una voz detrás de nosotros. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi sangre se congeló. Mi sangre se congeló. Mi padre estaba de pie junto a la puerta, mirándonos. Y la expresión en su rostro era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. El silencio que siguió fue insoportable. Mi padre permanecía inmóvil junto a la puerta, mirándonos como si acabara de presenciar algo imposible. Josiah soltó mi mano inmediatamente y dio un paso atrás. Pero ya era demasiado tarde. Mi padre lo había visto todo. Fuera, dijo con una voz fría. Josiah bajó la cabeza. Sí. Señor. No tú. La voz de mi padre retumbó en toda la biblioteca. Ella. Se queda. Josiah dudó unos segundos. Y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. Porque ambos sabíamos lo que podía pasarle. Un esclavo acusado de tocar a una mujer blanca podía terminar muerto. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola con mi padre. El aire parecía imposible de respirar. ¿Desde cuándo? No respondí. ¿Desde cuándo? Hace meses. Susurré finalmente. Mi padre cerró los ojos. Como si aquello le hubiera atravesado el pecho. Dios mío. Isabella. No voy a pedir perdón. Él me miró sorprendido. Y yo sentí algo romperse dentro de mí. Pasé años escuchando que ningún hombre podría amarme. Años creyendo que era una carga. Un problema. Algo roto. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Y él fue la primera persona que me miró como si yo todavía fuera humana. Mi padre caminó lentamente hacia la ventana. Afuera. La lluvia seguía golpeando los cristales. Es un esclavo. Dijo finalmente. No para mí. Para la ley sí. Para Virginia sí. Para todo el maldito país sí. Entonces tal vez el país está equivocado. Aquella frase lo hizo girarse inmediatamente hacia mí. Y durante unos segundos, solo nos quedamos mirándonos. Hasta que habló otra vez. ¿Lo amas? La pregunta salió tan baja que apenas pude escucharla. Pero respondí sin dudar. Sí.
Mi padre bajó la mirada. Y por primera vez en mi vida, pareció un hombre derrotado. No entiendes lo que significa esto. Sí lo entiendo. Y aún así lo amo. Él se dejó caer lentamente sobre una silla. Como si de repente hubiera envejecido 10 años. Si alguien descubre esta relación, te destruirán. No me importa. A mí sí. Su voz explotó con fuerza. Porque eres mi hija. Y llevo toda mi vida intentando protegerte. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces, mi padre dijo algo que jamás olvidaré. Podría venderlo mañana mismo. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. Padre. Por favor. Podría enviarlo al sur. Y nunca volverías a verlo. No podía respirar. Las lágrimas caían sin control. Te lo suplico. No hagas eso. Mi padre me observó durante largos segundos. Después, suspiró profundamente. Pero no voy a hacerlo. Levanté la cabeza lentamente. Sin entender lo que acababa de escuchar. ¿Qué? No voy a venderlo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi padre se cubrió el rostro con las manos. He visto cómo cambiaste estos meses. He visto cómo sonríes cuando él está cerca. Cómo vuelves a sentirte viva. Su voz comenzó a quebrarse. Y él. Él te mira como si fueras lo más importante del mundo. Nunca había visto a mi padre así. Confundido. Agotado. Derrotado por sus propios sentimientos. Esto va contra todo lo que me enseñaron. Levantó lentamente la mirada hacia mí. Pero también sé una cosa. Jamás vi a ningún hombre tratarte mejor que él. Sentí que iba a romperme llorando. Entonces, ¿qué hacemos? Mi padre permaneció en silencio. Muy silencioso. Hasta que finalmente dijo algo. ¿Qué cambiaría nuestras vidas para siempre? Voy a encontrar una forma de sacarlos de Virginia. Pensé que había escuchado mal. ¿Sacarnos? ¿De Virginia? Mi padre asintió lentamente. Si permanecen aquí, esto terminará en tragedia. Se levantó de la silla. Y caminó hacia la puerta cerrada de la biblioteca. Como si tuviera miedo de que incluso las paredes pudieran escuchar. Las leyes de este estado jamás permitirán una relación entre ustedes. ¿Y si la gente descubre lo que ocurre en esta casa? No terminó la frase. Porque no hacía falta. Todos conocíamos el final de historias como esa. Violencia. Muerte. Desapariciones. Mi padre volvió a mirarme. ¿Lo amas de verdad? Más que a mi propia vida. Él cerró los ojos lentamente. Y durante unos segundos, pareció luchar contra todo aquello en lo que había creído toda su vida. Finalmente, susurró algo. Entonces haré lo que debía hacer desde el principio. A la mañana siguiente, Josiah fue llamado al despacho de mi padre. Yo esperé afuera. Con el corazón latiendo tan fuerte, que pensé que iba a desmayarme. Pasaron 10 minutos.
Después 20. Y finalmente, la puerta se abrió. Josiah salió lentamente. Pero algo había cambiado en su rostro. Estaba llorando. Nunca antes lo había visto llorar. Se acercó a mí. Y cayó de rodillas frente a mi silla. Soy libre. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué? Tu padre. Me dio mis papeles de libertad. No pude contener las lágrimas. Mi padre apareció detrás de él. Sostenía varios documentos en las manos. Son legales. Firmados y registrados. Después me miró directamente. Tienen 2 semanas para marcharse. 2 semanas. Para abandonar la única vida que había conocido. 2 semanas. Para escapar antes de que alguien sospechara. Mi padre comenzó a vender discretamente parte de sus propiedades. Joyas. Caballos. Tierras alejadas. Todo para reunir dinero suficiente. Porque quería que empezáramos una nueva vida. Lejos de Virginia. Lejos del odio. Lejos de las personas que jamás aceptarían nuestro amor. La última noche antes de partir. No pude dormir. Josiah estaba sentado junto a la ventana. Observando la oscuridad afuera. ¿Tienes miedo? Le pregunté. Él permaneció callado unos segundos. Sí. Yo también. Se acercó lentamente a mi silla. Y tomó mis manos entre las suyas. Pero prefiero enfrentar el mundo contigo. Que vivir toda mi vida sin ti. Aquellas palabras se quedaron grabadas dentro de mí para siempre. 2 días después. Antes del amanecer. Abandonamos Virginia. Mi padre organizó un carruaje privado. Llevábamos pocas cosas. Ropa. Algunos libros. Herramientas de herrería. Y los documentos de libertad de Josiah. Pero también llevábamos algo más importante. Esperanza. El viaje hacia el norte duró días enteros. Cada vez que escuchábamos caballos acercándose, Josiah tensaba el cuerpo inmediatamente. Temía que alguien intentara detenernos. Que nos obligaran a regresar. Que todo aquello hubiera sido solo un sueño imposible. Pero seguimos avanzando. Virginia quedó atrás. Después Maryland. Después Delaware. Y finalmente, Pensilvania. Cuando cruzamos la frontera, Josiah se quedó completamente inmóvil. Mirando el cartel de madera junto al camino. Después, susurró algo tan bajo, que casi no pude escucharlo. Soy libre de verdad. Y en ese instante, el hombre más temido de Virginia comenzó a llorar como un niño. Pero lo que ocurrió después en Filadelfia fue algo que ninguno de los dos esperaba. Filadelfia. 1859. La ciudad era diferente a todo lo que habíamos conocido. Ruidosa. Rápida. Llena de personas de todas partes. Y por primera vez en nuestras vidas. Nadie nos conocía. Nadie sabía quién había sido Josiah. Nadie conocía mi pasado. Éramos libres.
O al menos, tan libres como una pareja como nosotros podía ser en aquella época. Mi padre nos había entregado suficiente dinero para empezar de nuevo. Y Josiah lo utilizó para abrir una pequeña herrería. Un lugar humilde, con paredes de ladrillo oscuro, un techo viejo, y un cartel sencillo que decía Freeman Forge. El apellido que Josiah eligió después de obtener la libertad. Freeman. Hombre libre. Nunca olvidaré la primera vez que vi su nombre escrito en aquella entrada. Porque comprendí que ya no pertenecía a nadie. La herrería comenzó lentamente. Pero Josiah tenía un talento extraordinario. Su fuerza, su precisión y la calidad de su trabajo hicieron que cada vez más personas acudieran al taller. En pocos meses, Freeman Forge empezó a hacerse conocida en toda la ciudad. Y mientras él trabajaba el hierro, yo llevaba las cuentas, organizaba pedidos y atendía a los clientes. Por primera vez, sentía que mi mente servía para algo importante. Ya no era la mujer inútil que Virginia veía en una silla de ruedas. Ahora era parte de algo real. Algo nuestro. Las noches eran mi momento favorito. Después de cerrar el taller, Josiah me llevaba lentamente hasta el pequeño apartamento sobre la herrería. Encendíamos lámparas de aceite. Y pasábamos horas leyendo juntos. Shakespeare. Poesía. Filosofía. A veces hablábamos hasta el amanecer. Sobre sueños que antes parecían imposibles. Y otras veces, simplemente nos quedábamos en silencio. Felices de existir en el mismo lugar. Pero la vida todavía tenía una sorpresa más para nosotros. En noviembre de 1859, descubrí que estaba embarazada. Durante años, la sociedad me había repetido que jamás podría tener hijos. Que mi cuerpo estaba roto. Que nunca sería una verdadera mujer. Y ahora, sentada frente al médico de Filadelfia, escuchaba palabras que parecían irreales. Su bebé está sano. Salí de aquella consulta llorando. Josiah me esperaba afuera bajo la nieve. Cuando le di la noticia, el enorme herrero que había sobrevivido a golpes, humillaciones y años de esclavitud, comenzó a temblar. Voy a ser padre. Asentí entre lágrimas. Y entonces, me abrazó con tanta fuerza, como si estuviera intentando sostener el mundo entero entre sus brazos. Nuestro hijo nació en verano. Y cuando vi a Josiah sostenerlo por primera vez, comprendí algo. El hombre que todos habían llamado monstruo, era en realidad el hombre más gentil que había conocido jamás. Los años siguientes pasaron más rápido de lo que imaginábamos. Tuvimos más hijos. La herrería creció. Y poco a poco, comenzamos a construir una vida que Virginia jamás habría permitido. Pero el regalo más grande de todos llegó en 1865. Porque fue ese año cuando Josiah hizo algo que cambió mi vida por segunda vez. Durante meses,
Trabajó en secreto dentro del taller, diseñando piezas metálicas extrañas, ajustando correas, modificando soportes, hasta que una noche entró en casa llevando un objeto de hierro entre las manos. Quiero que pruebes esto. Eran soportes metálicos para mis piernas, conectados a un sistema que sostenía mí. Para mí, con ayuda de muletas y aquellas piezas metálicas, logré ponerme de pie por primera vez desde que tenía 9 años. Mis piernas temblaban. Mis brazos también. Pero estaba de pie. Lloré. Josiah lloró. Y nuestros hijos comenzaron a aplaudir y gritar por toda la casa. Me devolviste la vida, le dije. Él acarició mi rostro lentamente. No, Isabella. Solo te ayudé a recordar que nunca estuviste rota. Y en ese momento, comprendí algo que tardé años en aceptar. Los hombres que me rechazaron nunca vieron mi verdadero valor. Pero Josiah sí. Él lo vio desde el principio. Y por eso, el hombre más temido de Virginia terminó convirtiéndose en el amor más grande de mi vida. Pero nuestra historia todavía no había terminado. Aunque nuestra vida en Filadelfia parecía un sueño, la realidad nunca desapareció del todo. Porque incluso en el norte, había personas que odiaban lo que éramos. Una mujer blanca, casada con un hombre negro. Era algo que muchos simplemente no podían aceptar. Algunos clientes dejaron de venir a la herrería. Otros susurraban cuando pasábamos por la calle. Y más de una vez, escuché palabras llenas de desprecio dirigidas hacia nosotros. Pero Josiah jamás respondió con violencia. Jamás. Incluso cuando otros hombres intentaban provocarlo. Él solo me tomaba de la mano. Y seguía caminando. Porque decía algo que nunca olvidaré. La gente odia lo que no entiende. Y aún así, hubo noches difíciles. Noches en las que me preguntaba si le había arruinado la vida. Porque Josiah podría haber encontrado una mujer libre. Una vida más sencilla. Sin miradas. Sin insultos. Sin miedo constante. Una noche, mientras cerrábamos la herrería, finalmente reuní el valor para preguntárselo. Si pudieras volver atrás, ¿me elegirías otra vez? Josiah dejó lentamente el martillo sobre la mesa. Después caminó hacia mí. Y se arrodilló frente a mi silla. Isabella. Tú eres la primera persona que me miró. Como si yo fuera un hombre y no una herramienta. Sus manos rodearon las mías con suavidad. Pasé la mitad de mi vida creyendo que no tenía alma propia. Que había nacido para obedecer. Y entonces llegaste tú. Y me enseñaste que alguien como yo también podía ser amado. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Porque entendí algo muy profundo en aquel momento. Yo pensaba que Josiah me había salvado. Pero quizá los dos nos habíamos salvado mutuamente. En 1869. Mi padre vino a visitarnos por segunda vez.
Habían pasado más de 10 años desde que abandonamos Virginia. Y cuando llegó a Filadelfia, encontró algo que jamás imaginó. Una familia feliz. Niños corriendo por toda la casa. Risas. Vida. Y en el centro de todo aquello, Josiah. Mi padre lo observó en silencio durante mucho tiempo, viendo cómo cargaba a nuestros hijos sobre los hombros, cómo reparaba juguetes rotos, cómo me ayudaba a caminar con los soportes metálicos que había creado para mí. Esa noche, después de cenar, mi padre pidió hablar conmigo a solas. Lo encontré sentado junto a la ventana. Exactamente igual que aquella noche en Virginia. Solo que ahora parecía mucho más viejo. ¿Tenías razón?, dijo finalmente. ¿Sobre qué? Sobre él. Bajó lentamente la mirada. Pasé años creyendo que estaba salvándote. Pero la verdad es que él fue quien te dio una vida que yo jamás habría podido darte. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre respiró profundamente. Virginia me enseñó muchas cosas equivocadas. Y aún así, el hombre más honorable que conocí en mi vida terminó siendo el hombre al que todos llamaban monstruo. Aquellas palabras significaron más para mí de lo que jamás podría explicar. Mi padre murió un año después. Pero antes de morir, me envió una última carta. Todavía recuerdo cada palabra. Querida Isabella, creí que estaba entregándote protección. Pero en realidad, te estaba entregando amor. Perdóname por haber tardado tanto en entenderlo. Lloré durante horas después de leer aquella carta. Porque comprendí que incluso él, un hombre criado entre prejuicios y leyes injustas, había terminado viendo la verdad. La misma verdad que el mundo entero se negó a aceptar. Que el amor no entiende de color. N. Que el amor no entiende de color. Ni de heridas. Ni de cuerpos rotos. Y quizá por eso, nuestra historia sobrevivió a todo. Los años pasaron más rápido de lo que imaginábamos. Nuestros hijos crecieron. La herrería se convirtió en uno de los talleres más conocidos de Filadelfia. Y poco a poco, la gente dejó de vernos como una rareza. Ahora nos veían como una familia. Thomas, nuestro hijo mayor, se convirtió en médico. William estudió leyes. Margaret abrió una pequeña escuela para niños negros. Y cada vez que los observábamos, Josiah y yo nos mirábamos en silencio. Porque ambos sabíamos algo. Todo aquello estuvo a punto de no existir jamás. A veces, por las noches, nos sentábamos frente al fuego. Igual que en Virginia. Solo que ahora, ya no había miedo. No había secretos. No había cadenas. Solo nosotros. Una noche de invierno. Mientras la nieve caía afuera, Josiah tomó mi mano lentamente. Sus manos seguían siendo enormes. Fuertes. Cubiertas de cicatrices. Pero para mí, siempre serían las manos más gentiles del mundo. ¿En qué piensas?,
Le pregunté. Él sonrió ligeramente. En lo cerca que estuvimos de nunca conocernos realmente. Sentí un escalofrío. ¿Por qué tenía razón? Si uno solo de aquellos 12 hombres hubiera aceptado casarse conmigo, nuestra historia jamás habría existido. Si mi padre hubiera decidido venderlo, nuestra historia habría terminado antes de empezar. Si hubiéramos tenido miedo, si hubiéramos obedecido a la sociedad, habríamos destruido el amor más grande de nuestras vidas. Josie acarició lentamente mi rostro. ¿Te arrepientes de algo? Lo miré directamente a los ojos. Solo de una cosa. ¿Cuál? Haber pasado tantos años creyendo que nadie podría amarme. Sus ojos se llenaron de tristeza. Porque él conocía ese sentimiento mejor que nadie. Pasaron los años. Y aunque nuestros cuerpos comenzaron a debilitarse, nuestro amor jamás cambió. Josie seguía llevándome flores cada domingo. Seguía leyéndome poesía por las noches. Y todavía me miraba. Como si yo fuera la mujer más hermosa del mundo. En marzo de 1895. Caí enferma de neumonía. Los médicos hicieron todo lo posible. Pero ambos sabíamos la verdad. Mi tiempo estaba terminando. Josie permaneció junto a mi cama día y noche. Sin dormir. Sin separarse de mí ni un segundo. La última noche. Tomó mi mano entre las suyas. Igual que había hecho durante casi 40 años. Y entonces. Le dije algo que llevaba toda la vida queriendo decirle. Gracias por verme. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Josie. Gracias por amarme. Su voz se rompió completamente. Gracias por salvarme. Y con la mano del hombre que más había amado en mi vida entre las mías. Cerré los ojos por última vez. Josie murió al día siguiente. El médico dijo que su corazón simplemente se rindió. Pero nuestros hijos sabían la verdad. Él jamás aprendió a vivir sin mí. Igual que yo jamás habría podido vivir sin él. Fueron enterrados juntos. Bajo una sola lápida. Con una frase grabada en piedra. Un amor que sobrevivió a lo imposible. Y quizá. Eso fue exactamente lo que fuimos. Dos personas que el mundo consideró rotas. Pero que terminaron construyendo algo. Más fuerte que el odio. Más fuerte que el miedo. Y más fuerte que la propia época en la que nacieron. Porque al final. El hombre que todos llamaban monstruo. Fue el único capaz de amar. A la mujer que el mundo había rechazado. Después de nuestra muerte. Nuestros hijos conservaron cada carta. Cada fotografía. Cada recuerdo de nuestra historia. Porque entendieron algo muy importante. Lo que habíamos vivido. No era solamente una historia de amor. Era la prueba. De que incluso en una época construida sobre odio y prejuicios. Todavía podían existir personas capaces de amar más allá del miedo. Elizabeth. Nuestra hija menor. Fue quien más luchó por mantener viva nuestra memoria. Desde pequeña. La veía observarnos en silencio.
como si intentara comprender cómo dos personas tan diferentes habían logrado permanecer juntas toda una vida. Y quizá por eso, años después, comenzó a escribir. Pasaba noches enteras sentada frente a una lámpara, revisando cartas antiguas, documentos y diarios familiares. Hasta que finalmente, en 1920, publicó un libro. Un libro que hablaba sobre nosotros. Sobre la mujer que todos consideraban una carga. Y sobre el hombre al que todos llamaban monstruo. Pero también hablaba de algo más profundo. Hablaba de cómo la sociedad puede destruir a las personas cuando decide verlas solo por fuera. Por el color de su piel. Por sus heridas. Por sus limitaciones. O por aquello que consideran diferente. El libro comenzó a circular lentamente. Y cuanto más personas conocían nuestra historia, más difícil era olvidarla. Porque había algo en ella. Algo profundamente humano. Algo que hacía que la gente se detuviera un momento. Y se preguntara. ¿Cuántas personas fueron rechazadas? ¿Simplemente porque el mundo nunca intentó entenderlas? Décadas después, nuestra historia empezó a estudiarse en universidades. Como un ejemplo de amor interracial. De discapacidad. Y de resistencia humana. Pero honestamente, siempre pensé que todo aquello era mucho más simple. Porque al final, José nunca vio una mujer rota cuando me miraba. Y yo nunca vi un monstruo cuando lo miraba a él. Eso fue todo. Dos personas. Viéndose de verdad por primera vez. Y quizá por eso, nuestra historia sobrevivió tanto tiempo. Porque el mundo cambia. Las leyes cambian. Las generaciones desaparecen. Pero hay algo que jamás cambia. La necesidad humana de ser amado. De ser visto. De sentir que alguien puede mirar más allá de nuestras heridas. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que esta historia sigue viva hoy. No por el escándalo. No por la tragedia. No por lo imposible que parecía. Sino porque en un mundo lleno de personas que juzgaban, dos almas rotas encontraron exactamente lo que necesitaban. Una a la otra. Y si esta historia te emocionó, si crees que las personas valen más que las etiquetas que la sociedad les pone, entonces suscríbete. Porque todavía existen historias reales, capaces de cambiar la forma en que vemos el mundo.